Últimamente me están saliendo por Instagram muchísimos reels de según en la fase menstrual en la que estés, pues deberías entrenar de una forma o de otra, o que la fuerza que tienes pues es más o menos en función de este ciclo menstrual. Y realmente no me siento muy identificada con estos memes, así que si a ti te pasa lo mismo o si quieres saber un poquito más a qué me estoy refiriendo, quédate a ver el vídeo. Os voy a comentar lo que comúnmente se dice sobre el levantamiento de fuerza en función de la fase del ciclo en la que estés. Aunque también os voy a comentar un poquito mi experiencia y cómo podéis adaptar cómo os sentáis vosotras mismas al entrenamiento de fuerza. Al final, lo que quiero hacer ver es que, bueno, si te sientes identificada con lo que comúnmente se dice, o si te sientes identificada con lo que yo te digo, o si tú tienes una experiencia totalmente diferente, pues que está bien y que no te tienes que martirizar por ello, ni mucho menos. Para entender bien a lo que me estoy refiriendo del ciclo menstrual y cómo hay que entrenar en función de esto, me parece interesante pues, primero explicar un poco las fases del ciclo menstrual. Digamos que hay 4 fases en el ciclo menstrual y se empieza a contar desde la fase de la menstruación, que sería pues desde el primer día hasta más o menos el día 5. Lo que pasa en esta fase es que el endometrio se desprende. Y además el estrógeno y la progesterona están en niveles bastante bajitos, lo que hace que se puedan tener dolores tipo cólico, que se tenga fatiga y como un poco de, digamos, cansancio en esta fase del ciclo. Entonces vamos a ver qué nos dice Google que debería ocurrir con el entrenamiento en esta fase. Es posible que algunas mujeres se sientan más cansadas durante esta fase y puede haber una reducción en la resistencia física debido a las pérdidas de sangre y cambios hormonales. Si te sientes más cansada de lo habitual o experimentas cólicos intensos, puede ser una buena idea optar por ejercicios de menor intensidad y centrarte en actividades más suaves. Si bien todavía puedes realizar ejercicios de fuerza, es recomendable reducir la intensidad y enfocarte en movimientos que no pongan demasiada presión sobre tu cuerpo. Hablaremos de esto más adelante. En la fase 2 del ciclo, digamos que es más o menos pues desde el día 6 hasta el día más o menos 14 y se llama fase folicular. En esta fase, pues digamos que lo que se está preparando el cuerpo es para hacer de nuevo una ovulación y por tanto, pues los niveles que antes teníamos bajitos de progesterona y de estrógenos, pues van aumentando poquito a poco, lo que hace que estemos cada vez de mejor humor, tengamos mejor ánimo y pues que nos sintamos un poquito más vivas. Entonces, ¿qué nos dice Google que deberíamos hacer con el entrenamiento en esta fase? Esto puede ser beneficioso para el entrenamiento de fuerza, ya que es posible que te sientas más fuerte y con mayor capacidad de realizar ejercicios intensos. Esta fase puede ser un buen momento para enfocarte en levantar cargas más pesadas y trabajar en el desarrollo de fuerza muscular. La tercera fase sería la fase de ovulación, que es en la que los ovarios pues liberan al óvulo y digamos que los estrógenos en este punto están en su pico más alto. Entonces lo que pasa es que el rendimiento físico pues digamos que también alcanza su pico y digamos que es favorable hacer en esta fase ejercicio aeróbico. Considera incluir sesiones de entrenamiento de fuerza más intensas y sesiones de entrenamiento cardiovascular de mayor duración. Y por último estaría la cuarta fase, que sería la fase en la que el óvulo va por las trompas de falopio y se produce progesterona. Si el óvulo pues no es fertilizado, lo que ocurre es que volvemos a la fase 1 volviendo todos los niveles de las hormonas a lo que hemos comentado al principio. Y esto pues desencadena de nuevo la menstruación. Entonces, así como resumen, lo que nos dice Google que deberíamos levantar en función de la fase en la que estemos sería algo así. Pero obviamente yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Y obviamente pues tengo, digamos que una base de experiencia, sé a lo que me refiero y sé que en mi caso para nada funciona así. Nuevamente digo que cada mujer es un mundo y que probablemente pues te puedas sentir identificada con esto. Pero para empezar, ni me parecen coherentes los porcentajes que están mostrados, tampoco me gusta como apoyarme en hoy he levantado menos pero porque estoy en la fase menstrual y por tanto pues tengo que levantar menos. Por tanto, me he tomado la libertad de analizar mis propios datos para ver si mi experiencia coincide con lo que dice Google. Aquí tengo mi evolución en estos ejercicios, que es press banca, peso muerto y prensa. Veis 2 líneas porque cada una de las líneas pues indica la primera serie y la segunda serie dentro de la misma semana y lo que estáis viendo es el RM estimado. Porque al final es un poco difícil calcular exactamente tu rendimiento en el gimnasio con, por ejemplo, el volumen. Al final, bueno, el volumen pues depende de los kilos y depende de las repeticiones, pero sí que me parecía como algo más coherente traeros el RM estimado porque al final, digamos que si tú subes de peso pero bajas repeticiones, has hecho más o menos que la semana anterior. Bueno, pues digamos que he unificado todo para hacerlo con el RM y así pues ver un poco si mi rendimiento sube o baja en función de la semana. Vemos, por ejemplo, que la
la evolución del RM, pues digamos que no es una línea. Primero, porque nadie avanza de forma lineal, y sí que tiene cierta tendencia a subida, porque al final, pues cuanto más hacemos, pues más vamos evolucionando en el gimnasio, pero realmente no se está viendo que haya cada 4 semanas una especie de fluctuación como si fuera sinusoidal. Por tanto, pues cada 4 semanas no hay un ciclo tal cual, como nos estaba explicando Google. Sí que es cierto que en peso muerto sí que parece ser que hay como ciertas oscilaciones que podrían coincidir con el tema hormonal, pero yo, que sé lo que hay detrás de estos datos, sé que era porque subía el peso, mandaba el cheque a mi entrenador y mi entrenador decía: Mercedes, cariño, ¿qué tal si bajamos peso, Porque la técnica, no. Bueno, entonces le volví a bajar peso, volví a hacer correctamente la técnica, volví a subir peso, volví a cagar en la técnica y así todo el rato. Vale, pero supongamos que yo esto no lo sé. No sé que los datos están así pues por algo del tema técnica, sino que yo puedo pensar que simplemente pues he hecho menos repeticiones porque estaba más cansada, porque digamos que mis hormonas estaban afectadas por esto y por tanto yo estaba más cansada. Entonces, bueno, he hecho un análisis de los datos, sobre todo de al final peso muerto, porque es la que parece ser que sí que tiene cierta oscilación. Entonces, lo que he impuesto es que realmente cada 4 semanas hay ciertas oscilaciones. Lo que he obtenido básicamente es que el residuo que queda de hacer la resta, digamos, entre los valores observados y estas oscilaciones, el residuo es demasiado grande. O sea, digamos que lo que te quita las oscilaciones es menor que el residuo que queda. Es decir, que a lo mejor los hechos de dormir mal, ir a una hora diferente al gimnasio, que esté el gimnasio ocupado, que tengas un mal día, que estés agobiado por exámenes, cualquier otra de las variables exógenas, digamos que tienen más peso en cuanto a lo que levantamos que realmente la fase del ciclo en la que estemos. De todas formas, si esto no os ha servido como explicación, porque al final es muy visual, lo que también he hecho es, digamos, un estudio de correlaciones, que es cuánta influencia tiene, por ejemplo, el día anterior con respecto al día siguiente de peso. Es decir, si yo, por ejemplo, yo he levantado 80 kilos, ¿cuánto tiene que ver en la semana que viene? ¿Cuánto tiene que ver dentro de 2 semanas? ¿Cuánto tiene que ver dentro de 3 semanas? Y así. De forma que lo que se espera ver es que hace 4 semanas tenga mucho que ver, porque hace 4 semanas estaría en la misma fase del ciclo en la que estoy hoy. Si haces este estudio con unos datos que tenga un periodo de 4 semanas, debería salir algo como esto, solo que los puntos se deberían repetir cada 4 semanas. Esto es un ejemplo de Google, ¿vale? Y lo que observo en mis datos es algo del estilo a esto. Es decir, que tiene mucho que ver con lo que he levantado la semana anterior, tiene menos que ver con lo que he levantado hace 2 semanas, tiene menos que ver con lo que he levantado hace 3 semanas y digamos que así de forma secuencial. Al menos basándome en mis datos, o sea, es una experiencia personal mía, la regla influye algo, es cierto, pero no es ni mucho menos lo más significativo de si voy a poder levantar más peso o menos peso. También es cierto que esto es mi experiencia personal y por tanto, aunque bueno, no es muy significativo, pues quise hacer una encuesta por Instagram a la cual respondieron más hombres que mujeres, en fin, y tuve que hacer, digamos, los porcentajes a mano, contando solamente las mujeres, porque al final, si no, pues tenía muchísimo ruido la encuesta porque no eran datos reales al final, a no ser que Pepe24 ovule y yo no lo sepa. Realmente el guión lo hice bastante antes de preguntar por Instagram, entonces cuando hice el guión puse aquí como un huequecito y puse ya las conclusiones que iba a hacer, ¿vale? Porque pensaba que era lo que iba a salir. Yo pensaba que la mayoría de mujeres iban a votar que cuando más fuerza tenían, pues era después de la regla, porque al final era lo que Google decía y pues yo qué sé, si lo dice Google, pues algún tipo de estadística tendrá detrás. Entonces yo dije, bueno, como estamos viendo, pues la mayoría de las mujeres les ocurre lo que dice Google, pero es cierto que hay algunas otras que han votado que no, que tienen más fuerza en otras fases del ciclo y por tanto, bueno, pues cada mujer pues tiene unas experiencias concretas y tiene que entrenar en base a esas experiencias concretas y no dejarse pues influenciar por, no, es que aquí la gente dice que yo tengo que tener más fuerza en esta fase. Vale, mi sorpresa fue cuando, viendo las estadísticas, sí que es cierto que la mayor parte pues era en lo que decía Google, pero no te creas que las otras estaban tan lejos. De hecho, voy a leer los porcentajes porque no hay una cifra para nada poco significativa. La gente que considera que tiene más fuerza dentro de la regla es un 19%. La gente que la tiene post regla es un 39%. En la fase lútea es un 28% y en pre-regla es un
15%. Es que son bastante significativas todas las cifras, o sea, no es que digas un 2% o un no, es que la que menos tiene es un 15%. Para mi sorpresa es que cada mujer, pues eso, experimenta una cosa totalmente distinta. También he estado intentando documentar en papers, no solamente lo que dice Google, sino pues en estudios que parezcan científicos al menos, para ver si llegaba a algún tipo de conclusión. Y no he encontrado muchos, la verdad, pero uno de los que encontré, si me acuerdo lo voy a poner el link debajo, ¿vale? Bueno, pues resultaba que el estudio estaba hecho solo creo que con 5 mujeres y solamente hacían como un intento, es decir, solamente un ciclo. Y a partir de ahí pues tenían sus conclusiones y tampoco eran muy claras, como también es obvio, porque solo tienes 5 mujeres y solo tienes 5 intentos, o sea, solo tienes 5 datos. La variabilidad puede ser muy alta entre una mujer y otra. Y también te digo, si todas coincidieran en lo mismo, solo tienes 5 datos, o sea, no puedes decir que el 100% de las mujeres les pasa esto. Como que no he visto, digamos, ningún estudio suficientemente serio con la cantidad suficiente de datos para que sea pues una muestra significativa de la población. Quería traer aquí algún paper para también apoyar un poco mi narrativa con esto y no he encontrado, principalmente por esto mismo. Entonces, ¿cuáles son mis consejos? Mis consejos es que no te fíes tanto por lo que te dice una persona que le pasa o no, sino más bien por las sensaciones que tengas tú cuando vayas a entrenar. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba es que donde yo más fuerte me sentía era cuando tenía la regla y yo esto lo buscaba y no, al parecer no tienes que tener más fuerza cuando tienes la regla, de hecho es cuando menos fuerza deberías tener. No escuchéis a lo que le pasa al resto de la gente porque al final eres tú quien entrena, eres tú la que tiene que ver cuándo tiene más fuerza y cuándo menos. Esto no quiere decir que cuando tengas menos fuerza deberías ir más flojito. Significa que si por lo que sea algún día tiras menos, levantas menos, vas a menos repeticiones, te encuentras peor, no puedes ir a entrenar porque te encuentras realmente mal, pues en ese caso entiéndete y no pasa nada, ya estarás mejor pues en una semana, 2 semanas o el tiempo que a ti te dure, pues digamos esa fatiga. Pero no quiere decir que tú ya vayas con la mentalidad de que vas a levantar menos, sino que si pasa, que lo entiendas y que no pasa nada y no te castigues por ello. Bueno, y también quiero dejar constancia de que sí que me parece sumamente importante el tema de calentar bien, sobre todo en la fase de ovulación y antes de la menstruación, porque bueno, los niveles de relaxina digamos que aumentan. Y bueno, ¿qué es la relaxina? Pues la relaxina es una hormona que lo que te hace es relajar los ligamentos. Lo que hace es que las articulaciones sean menos estables. De hecho, hay un libro que me leí que se llama Mujeres en Forma, lo he buscado y en la página 96. Y bueno, en este libro lo que decía es que la mayoría de mujeres deportistas que habían tenido lesiones de articulaciones, por ejemplo, sobre todo en la rodilla, justamente había sido en esta fase del ciclo. Entonces sí que en este caso hay cierta evidencia científica de que hay que tomar precauciones para intentar no lesionarse porque, bueno, digamos que nuestras articulaciones están un poco menos protegidas en esta fase del ciclo, entonces es de suma importancia calentar bien para evitar lesiones. Y bueno, ya por último, si tu caso, por ejemplo, sí que coincide con el caso que dice Google, pues sí que es interesante que sigas haciendo algún tipo de deporte hasta donde te permita, ¿vale? Sin pasarte, obviamente, porque si te duele tampoco hay que fustigarse, hay que aceptarlo y vivir con ello, porque al final es tu experiencia y ya está. Entonces sí que es interesante hacer ejercicio al menos hasta donde tu cuerpo te permita, ayuda obviamente a aliviar los síntomas. También una cosa que se está tratando mucho últimamente, que al menos ahí me sale siempre en Instagram y creo que es como ahora mismo un tema de moda, que es pues ayuda a fortalecer el suelo pélvico. Por último, y creo que muchas veces se nos olvida, y es que el deporte lo que hace es que nos ayuda a animarnos, es decir, cuando hacemos ejercicio físico pues estamos más alegres, estamos más motivados. Yo creo que también es importante tenerlo en cuenta porque en estos días en los que estaríamos pues más de bajón, pues digamos que nos ayuda un poco a salir de ese mood y pues estar un poquito más alegres. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios y darle manita arriba. También me podéis dejar en comentarios todos aquellos vídeos que queréis que vengan a partir de ahora. Se viene un vlog de 35 semanas para mi primer show. No sé si se nota, pero ya llevamos 2 kilos abajo. Así que ya parece que esto va cogiendo formita. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.